Hoy es 24 de octubre del 2020, desde Santiago de Cali les saludamos desde la Asociación Gente para Servir. Y hoy vamos a estudiar, la semana pasada estudiamos algo que, ¿cómo llamamos? El que tiene oído, oiga. ¿Sí? El que tiene oído, oiga. Eso suena como una redundancia, como un pleonasmo, que es una figura literaria que aumenta, como o una obviedad, porque se supone que el que tiene oído, ¿qué hace? Oye. Y la Biblia en Isaías dice además, mirad para ver. O sea que esto que nos deja ver la Biblia, que utilice tanto este énfasis, yo creo que tiene mucho que ver con lo que el ser humano iba a vivir, y es que no le iba a dar un buen uso a los sentidos. O sea que no iba a usar los ojos para lo que debía ver y que seguramente no iba a usar los oídos para lo que lo debía usar. Y así como la semana pasada hablamos del oído, de la necesidad de oír, de retener y de poner por obra las palabras del Señor, pues ligado al oír va también el ver, y es lo que vamos a estudiar un poco hoy. Hablamos la semana pasada que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero indiscutiblemente el oír al Señor nos tiene que llevar a verlo, ¿sí? A quien oye al Señor, quien retiene su palabra y quien camina conforme a su palabra, tiene que ver al Señor. Y no solo es ver al Señor, sino ver su gloria, ver la manifestación de su gloria. Es muy frustrante, pienso yo, para un creyente que profese ser creyente, pero no está, eh, eh, no está, eh, yo como me distraigo de fácil. No, que me distraigo muy fácil. Hablando del déficit de atención por el ver, ¿sí? El ojo definitivamente nos distrae muchísimo. Es muy fácil distraerse. Y esa distracción en la que estamos hoy es lo que nos está impidiendo poner nuestra mirada donde la debemos poner. Claro, el oído nos está engañando porque hay muchas voces, pero además de que el oído nos está engañando, pues el ojo sí que nos está engañando. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir, Isaías 45, 22 dice así. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este versículo es bien contundente. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esa imagen, si ven esa imagen que tengo ahí, ¿la alcanzan a ver? Ustedes no tienen, bueno, chanfle, ve, no he conectado el video bien. Bueno, luego yo les mando la presentación. Ahí la tienen, ok. Mirad a mí, sed salvos. Esa imagen, cuando nosotros estábamos allí, eso es una sinagoga que queda al lado del Muro de los Lamentos. Infortunadamente está al lado de los hombres, o sea que las mujeres no lo conocen, porque es una parte del Muro de los Lamentos que tiene aire acondicionado y calefacción. Entonces, el Muro de los Lamentos es abierto. Cuando es invierno hace mucho frío y cuando es verano hace mucho calor, pero al lado, para los hombres les pusieron como una sinagoga, que es un tunelcito, y ahí hay aire acondicionado o calefacción. Entonces, pero a las mujeres sí les toca, que pecado, un pedacito allá al lado derecho, y frío, calor, lo que sea, ahí les toca pues, algo con lo que no estoy de acuerdo, obviamente. Ahí adentro entramos a orar y nos llamó mucho la atención ese par de niños que se ven ahí, y nos llamó mucho la atención la devoción de ese par de niños. Esos niños no creo que tengan más de 12 años, ¿sí? Y me llamaba mucho la atención, revisando estas fotos, la mirada del niño. Y era una mirada como perdida. El niño está mirando y no había nada. O sea, la verdad no había nada que mirar. Es un túnel de piedras y no hay que mirar algo que lo distrajera. Era como si estuviera muy concentrado en algo. Tenía su librito de oraciones y estaba orando. Mirad a mí, ¿para qué? Y sed salvos todos los términos de la tierra. Y voy a tratar de explicarles brevemente
el mirar para ver. Isaías 42, ubiquémonos en Isaías 42. 42. Muy bien, Isaías 42. En la primera parte de este capítulo está hablando, nosotros como cristianos así lo creemos, está hablando del Señor Jesucristo. Empieza a hablar pues como unas características del Señor Jesucristo como el siervo de Jehová, pero en la segunda parte del capítulo va a hablar de Israel, porque Israel, el pueblo de Israel, también fue llamado como siervo del Señor. ¿Cuál era el plan y cuál era el propósito del Señor a través de Israel? Que mostrara las virtudes del Señor. Esa es la función que ahora le corresponde a la iglesia. O sea, lo que en el Antiguo Testamento le tocaba hacer a Israel, ahora lo hace la iglesia. ¿Qué? Como dice Pedro, mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese era el plan en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no es Israel, sino que es la iglesia la que tiene esa responsabilidad de mostrar las virtudes. Dice Isaías 42, 18, a propósito de lo que vimos la semana pasada: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Sí? Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Es impresionante lo que dice, ¿no? ¿De quién está hablando literalmente el Señor ahí? Está hablando de Israel, ¿sí? Está hablando de Israel que está a portas de ser llevado cautivo por Babilonia, que Isaías, como Jeremías, como Amós, bueno, no, Amós es más atrás, como, ay, se me olvidó este profeta, como Miqueas, venía advirtiendo, era como la última advertencia antes del cautiverio, era como, como cuando el papá reconviene al hijo: mire, ya, no siga haciendo eso, no siga haciendo eso. Es como llamando la atención, porque si sigue haciendo eso va a venir una consecuencia. ¿Cuál iba a ser la consecuencia? El cautiverio. Y aquí ya estamos llegando al límite, pues, de lo que ya le va a venir al pueblo de Israel. Y dice el Señor de su pueblo, primero, oigan y vean. Tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Y se hace una pregunta: qué ironía, que mi siervo, que mi escogido, que mi amado no me oiga y no me vea. Como papás, seguramente los que son papás y han sido papás me entenderán, es muy complejo cuando uno le habla a los hijos, y de verdad los hijos pareciera en diferentes etapas de su vida que no oyen y que no ven. Literalmente que no oyen y que no ven. ¿Qué no oyen? No oyen las advertencias, los consejos, las direcciones, las órdenes, pareciera que no las oyen, pero también yo he tenido la experiencia como padre que mis hijos no ven, y literalmente no ven, no ven, o sea, físicamente no ven. No ven que, por ejemplo, uno les ha dicho en algún momento de la vida: ven, me haces un favor y me traes tal cosa que está en tal lugar. Y es como si se les volviera invisible, nunca lo encuentran, pero cuando uno va, efectivamente estaba allí. Entonces, yo pensaba como padre, y eso le pasa a los hijos del Señor, que el Señor les habla y no le oyen, y el Señor les muestra y no lo ven, ¿sí? Y aquí el Señor está advirtiendo en este pasaje de ambas cosas, del oír y del ver. Pero como del oír les hablé la semana pasada, hoy les voy a hablar del ver. Isaías 42, 20, titulo yo este punto: hay tanto que ver que no podemos observar. Yo estudio virtualmente también, y a veces es muy complejo estudiar virtualmente, porque yo puedo estar, por ejemplo, en mi clase, ¿sí? Estoy viendo mi clase y empiezan a llegar avisitos. Sí, es como un estímulo visual constante, 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 constante.
Ya ni siquiera hay manera de ver un partido de fútbol concentrado, porque uno está en un partido de fútbol concentrado y empiezan a aparecer estímulos visuales, estímulos visuales, estímulos visuales. Hoy yo pensaba, y la semana pasada cuando yo les ponía el audio de mi hija Tania y su explicación del problema de atención, el problema del oír está también muy basado en el problema del ver. Hay una exageración en el estímulo visual. Cuando mi esposa quedó embarazada de Simón, nos pusimos a leer, entonces hablando del estímulo, ¿cómo es que se llama? De estimular a los hijos, eso se llama estimulación temprana. Gracias a Dios, como que el Señor nos iluminó y no alcanzamos a estimular mucho ni a Simón ni a Daniela. De hecho, a Daniela no le estimulamos para nada, ni le pusimos linternas con colores, ni le pusimos música de Mozart, ni nada de eso. El único estímulo que decidimos hacer fue leerles la Biblia. Eso empezamos a hacer, leerles la Biblia. ¿Y por qué decidimos no hacer ningún tipo de estímulo ni visual ni auditivo para Simón y Daniela? Porque el entorno en el que estamos consideramos que estimula tanto que pretender hacer eso con un bebé en el vientre era sobreestimularlo, y hoy tenemos problemas de hiperactividad o hipercansonidad de los niños es por exceso de estímulo temprano, porque el estímulo temprano tiene un problema, y es que si se estimula temprano hay que mantenerles el estímulo siempre, o si no ese peladito se va a enloquecer. Fueron peladitos rebeldes, groseros, desobedientes, frustrados, muy frustrados porque no tienen mucho que hacer, porque son como hiperkinéticos. Tenemos un entorno que estimula tanto. Yo me acuerdo que Simón, mi esposa, como de 6 meses de embarazo, la llevé a ver una película como a las 9 de la noche. Salimos de una reunión un sábado y nos fuimos al cine a ver Blade 3, Trinity, se llamaba Blade Trinity, que es una película de vampiros, señor, perdóname por favor por la ignorancia. En la película, casi Simón se viene prematuramente. Estábamos viendo la película y era tanto el estímulo auditivo y visual que Simón se alteró dentro del vientre de mi esposa, y lo sentíamos y veíamos, parecía Simón como un alien que se fuera a salir. ¿Quién sabe qué podía percibir el niño que se alteró? Y ahí fue donde nosotros decimos, no, el mundo, tantos colores, luces y sonidos son suficiente estímulo. Solo que el estímulo no está afectando solo a nuestros niños, sino que está afectando a todas las personas. Vemos mucho, pero ¿qué pasa? No observamos. De ahí que sabe quién tiene mucho éxito en esto: los encantadores, los vendedores, los que aprenden a usar técnicas de distracción. Hay una película de Will Smith que se llama Focus, ¿sí? Esa película muestra cómo a través de lo que ven empiezan a estimular el cerebro de las personas para condicionarlas a que hagan lo que ellos quieren. ¿Y era para qué? No para hacerles bien, era para robarles, ¿sí? Era metiéndoles cosas en la cabeza para tumbarlos y robarlos. Quien ha descubierto eso está estimulando no solo a nuestros niños, a los jóvenes, a todo el mundo, para que vean muchas cosas, pero no logran observar detalladamente, no están atentos, no están alertas. Yo me asombro, a mí me mandan muchos videos de seguridad, ¿sí? Y me asombro cómo roban a la gente tanto, y todo es porque no están atentos observando, porque están entretenidos viendo todo, pero no están atentos observando. Muy bien, la dificultad de podernos enfocar. De ahí, ¿en qué versión estás leyendo, mi amor? ¿El mismo 42:20? Bueno, ¿tienes cómo hablar ahí? Simón, abre el micrófono a la mamá que lo lea, por favor. En mi versión dice Isaías 42:20, viendo muchas cosas no te das cuenta, abriendo los oídos no oyes. Bueno, y esto no solo respecto a nuestra cotidianidad, esto es respecto también al Señor. Vemos muchas cosas del Señor, pero no nos damos cuenta.
La gloria del Señor la vemos a diario, pero no nos damos cuenta. El Señor todos los días está, dice la Biblia que el Señor todos los días está hablando. Sí, que todos los días el Señor siempre está hablando. Pero ¿qué pasa? No oímos. O sea que el sistema que estableció el diablo para entretener al ser humano, ¿le salió exitoso? Sí, le ha salido exitoso. Muy bien. La dificultad de podernos enfocar. Si bien el oído nos permite, nos orienta, y el oído es el que nos permite dirigirnos, y el oído es el que se agudiza para que la fe crezca, seguido al oír la palabra de Dios, viene el agudizar la visión. Y la visión está afectada por la dificultad para ver y para enfocarnos. Es muy difícil enfocarse. Hay algo que ha sido muy exitoso para ciertas organizaciones, la mayoría con fines lucrativos, y es cómo llevar a la gente a que se enfoque, ¿sí? Y la enfocan. La enfocan de tal manera que se vuelven casi, entiéndamelo de la manera como lo quieran entender, obsesivos. Cuando digo obsesivos es que no hay nada más en su vida que ese tema y es enfocados, netamente enfocados en ese tema. Se vuelve casi el todo de su vida y ese es el éxito, ¿sí? O sea, pero lo manejan de tal manera que es como quien dice, le cortan todas las demás posibilidades en su vida y la única posibilidad es esta, enfoque. Ahora les pregunto, ¿eso ha traído éxito para esas organizaciones? Total, lo ha traído totalmente. Y muchas personas, de hecho, alcanzan cierto éxito, claro que sí. Ahora, el enfocarnos en el Señor, listo, eso con fines lucrativos, porque en últimas, ¿qué van a ganar allí? Dinero, reconocimiento, fama, poder tal vez. Pero el Señor me está diciendo, míreme a mí, ¿para qué? Para que sea salvo. Eso es lo que le estoy diciendo. Enfóquese en mí para que sea salvo. Pero es muy difícil enfocarnos en el Señor cuando estamos completamente estimulados a mirar de todo. Además, que no hay manera de ver al Señor si primero no lo oímos. Yo pregunto porque mi esposa siempre está ahí pendiente. Porque no oímos, porque no hemos agudizado primero el oído. Me puse a leer y encontré unos puntos comunes acerca de esta dificultad. Una dificultad para podernos enfocar es, dice, el cansancio y el estrés emocional. De ahí se derivan muchísimos accidentes laborales, accidentes de tránsito. Por cansancio y estrés emocional es difícil que podamos mantener enfocados. El afán y la ansiedad, esto es bíblico. Estamos tan afanados y tan ansiosos que andamos por la vida como a traspiés, ¿sí? Y por eso no observamos, no nos damos cuenta. Les cuento, si el no escuchar al prójimo trae problemas, saben que no observar al prójimo también trae muchas dificultades. Y un ejemplo muy cotidiano, la esposa se va 2, 3 horas al salón de belleza a ponerse bella para su esposo, a que la torturen, jalándole el cabello, lo que le hagan, que muchas cosas de belleza son dolorosas. Y llega a la casa, pero como el marido está tan entretenido, generalmente en el celular viendo Facebook, pues no la ve. O tal vez la ve así como de refilón, pero ¿qué espera ella de su esfuerzo? Pues que la mire. No que la mire, que la observe, que la detalle, que le note, ay, mira, qué bonito, como te quedó de bonito, que algunos van de una y dicen, ¿y cuánto le costó? No, eso no importa, ese no es el punto, pero eso sí afecta. Y hay gente que en el mundo pasa, es invisible porque no la vemos, y no la vemos porque estamos completamente desenfocados. Descanso y sueño insuficientes o deficientes también dificulta que nos enfoquemos.
Lo que una vez mi esposa nos explicaba del el bumping, es bumping. Bumping. Sí, bumping. ¿Saben qué es bumping? Ok. Como ya saben qué es bumping, entonces no voy a decir qué es bumping. Bumping es, defínemelo y yo lo repito. La manía, trasnocharse viendo el celular o su tableta. Ajá, todas las luces están apagadas y está viendo el celular o que se meten incluso debajo de las cobijas o debajo de la cama para que no los vean. Claro, el bumping, y hoy se estimula mucho, es el trasnocho, el trasnocho. No el trasnocho de trabajo como el de ustedes, qué pecado, sino el trasnocho ahí, tonteando en un celular o en el televisor. Bumping. El bumping también, pregunto, mamita, ¿sería el que se acuesta, apaga toda la luz y se queda hasta las 4 de la mañana viendo televisión? También es... Televisión, celular, computador. Muy bien. Entonces, un descanso y sueño, claro, es muy difícil. Y ¿saben qué es lo más triste? Que es muy preocupante. Cuando estamos tan estimulados, tanto a lo que oímos y a lo que vemos, llega un momento en que no se distingue la realidad. Y llega un momento en que no se sabe qué es real y qué es ficticio. Yo me vi una vez en una serie judía, me gusta mucho ver, además por el oído en hebreo, y había una señora que estaba en un ancianato y ella, una vez el hijo, una señora de 95 años, el hijo la visitó y ella le contaba problemas de personas y decía, estoy muy triste, ojalá Dios ayude a Pepita, por decir algo, que Dios ayude a Juan, que Dios ayude a Norma, que Dios ayude a Franco, a Jimena. Así empezó a dar nombres, a nombres así al azar, y el hijo preocupado, y que a Oscar y a Sarita, y el hijo, preocupado decía, pero mi mamá está en un ancianato, está encerrada, y ella, ¿y saben qué hacía la señora? Oraba, le rezaba a Elohim por esas personas, por los problemas de esas personas. Y un día llegó él más temprano y estaba el televisor prendido y se sentó cuando empezó a escuchar en la televisión, en una novela, todos los personajes por los cuales la señora se preocupaba y oraba. Claro, para ella se hizo tanto parte de su vida que le generaba preocupación y ansiedad lo que los personajes de esa novela veían. La serie se llama Shtisel, se la recomiendo, es una serie hermosísima de los judíos religiosos ortodoxos. Muy bien, ¿qué más afecta la dificultad para que nos enfoquemos? El hambre y una dieta inadecuada. Ojo, el hambre o una dieta inadecuada. Una dieta inadecuada también que puede generar llenura. O sea, uno con una llenura bien brava, ¿en qué se va a enfocar? No se concentra en nada. Y el hambre también. El hambre no nos ayuda. Preocupación excesiva. Esto es muy común. Uno no cree, pero los niños de hoy también son muy preocupaditos, muy ansiosos. Dolor físico, medicación y drogas, algunos que usan sustancias raras por ahí. El ambiente, definitivamente. Medicamentos, sí, medicamentos y por otro lado drogas. Pues yo leo la diferencia, medicación es lo que dan, droga lo otro. El ambiente, para mí ese es el que más afecta hoy en día, es un ambiente excesivamente estimulante. Los que han ido a ciudades grandes como Nueva York, Hong Kong, visualmente cómo hará la gente para ver alguna publicidad. Cuando todos son luces, vallas, sonidos, ¿cómo pueden distinguir incluso publicidad en medio de eso? Es impresionante. Por eso la gente está viviendo tan llena de ansiedad. Muy difícil poderse enfocar así. Y el abuso del acceso a la tecnología también afecta nuestro enfoque. Entonces, claro, por eso es que también
Es que el oído y el ojo son necesarios, se necesitan, o sea, son complementarios. Sigamos con la Biblia. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? A mí me llamó mucho la atención esa imagen que les pongo ahí, porque pareciera un megaconcierto, ¿no? ¿Cierto? Un concierto de una gran celebridad. ¿Ese es el concierto de quién? ¿De quién creen que es ese concierto? Esas luces, ¿de Shakira o qué? Bueno, pues quiero decirles que eso no es ningún concierto, es un culto de una iglesia. No voy a decir cuál iglesia para no herir susceptibilidades, pero ese es el culto de una iglesia. Yo les digo, o sea, se los digo, si aquí que somos 10 y cada uno se va entreteniendo y es muy difícil porque yo los estoy observando. No, ustedes no, ponen un ejemplo, pero si a veces se dificulta la concentración y el enfoque, siendo pocos, cuando hay interacción, porque yo estoy interactuando, ¿sí? Ahora imagínense en esta masa. Ahora, ¿qué estamos viendo y qué estamos escuchando? ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿A quién estamos siguiendo? Estamos siguiendo el goodwill, el gran nombre, el reconocimiento. ¿Qué estamos siguiendo? ¿A quién estamos observando? ¿Quién es nuestra referencia? ¿Quiénes son nuestros referentes? Porque al fin y al cabo, el ojo, ¿hacia dónde se inclina? ¿Saben hacia dónde se inclina el ojo? Hacia donde el corazón también se va inclinando. ¿Se acuerdan la semana pasada que leíamos en la Biblia que en Jeremías que ellos no solo no habían prestado el oído, sino que tampoco su corazón lo habían inclinado? ¿Saben cuál es el problema de enfoque? Que no lo coloqué ahí. La falta de interés. En últimas, uno se enfoca en lo que le interesa, en lo que en verdad le interesa. Uno atiende lo que en verdad le interesa. Cuando a mí algo no me interesa, pues simplemente no le presto atención. Muy bien, ya leímos ese versículo, no lo vamos a volver a leer. Dice Mateo 13:13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces ahí le metió otro asunto. No solo no ven, no oyen, sino que no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿Que dónde está esa profecía de Isaías? Capítulo 42. ¿Qué dijo? De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón, ¿saben lo que les dije ahora? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Impresionante. Ahora empiecen de atrás para adelante, ¿sí? O sea, desde los sanen. Póngale cuidado. Todos quisieran sanidad y libertad. ¿Sanidad de qué? Sobre todo sanidad de qué? Sanarse de la ansiedad, de la depresión. ¿Ustedes creen que el pecado genera enfermedad? Uf, total. Sanidad, ¿sí? Sanar la mente, sanar el corazón, sanar el cuerpo, sanarse integralmente. Yo quiero que Dios me sane, pero ¿qué dice? Para sanarme, ¿qué debe pasar antecitos? Convertirme. ¿Sí lo están viendo de atrás para adelante? O sea, para yo ser sano necesito convertirme. Pero para poderme convertir, ¿qué debe pasar? Entender en mi corazón. ¿Sí? Pero para poder entender en mi corazón, ¿qué debo hacer? Dice, oír con los oídos y ver con los ojos. ¿Sí? Entonces, queremos sanidad,
Pero no hay conversión, y no hay conversión porque el corazón está entenebrecido, y el corazón está entenebrecido porque no oye y no ve al Señor. Por eso decía, mirad a mí y sed salvos. ¿Sí? Por eso oír, que lo oigamos para poder ser salvos. Y como les decía, hoy es mucho más difícil. Hoy es mucho más difícil porque es que hasta tristemente, muchos de los que cogen una Biblia para hablarla se convierten en un obstáculo para que la gente se pueda acercar al Señor. Y es real, no es mentira. Esta semana, y lo denuncio públicamente, esta semana el representante de la Iglesia Católica en el mundo aprobó que los matrimonios homosexuales de manera civil se puedan hacer. El representante, así se jactan diciéndolo, ¿el representante de quién? De Dios en la tierra, así se jactan. Por Dios, eso es satánico. El representante de Dios en la, ¿de cuál Dios? Por Dios. ¿De cuál Dios? ¿Representante de cuál Dios? Eso es contra la naturaleza. Bueno, por eso me pueden tirar piedra y me pueden hasta meter a la cárcel por lo que sea, pero el de hoy no lo publico. Pero terrible, terrible. Y eso que poco a poco, ¿sí? ¿Sabían que hace poquito salió con otra joyita? El mismo Papa, que el Antiguo Testamento había que replantearlo, que había que reescribirlo, que porque era un escrito demasiado antiguo para tenerlo en cuenta. Por Dios, el mismo Jesucristo dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, pero el vicario de Cristo, así se dicen los papas católicos, ¿no? Que son el vicario de Cristo. ¿Saben qué es vicario? Sustituto. O sea, ahí está, es que desde que se digan vicario de Cristo, sustituto de Cristo, ¿quién puede sustituir a Cristo? Por Dios. Ahora imagínense entonces, de ahí para abajo, pero pregúntense, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué creen que el Papa y todos hacen eso? ¿Cuál será el propósito? ¿Sí? Además de que es profético y todo eso, pero personalmente y como organización, ¿qué los puede mover a eso? Agradar, popularidad. Popularidad. Por Dios, es que ni el mismo Jesús buscaba popularidad. ¿Se acuerdan en Juan 6, cuando el Señor empieza a hablarles del pan de vida y dice que era tan fuerte la predicación que ¿qué empezó a hacer la gente? Se fueron. ¿Quién puede resistir esto? Y cuando los discípulos se le acercaron, ¿qué les dijo Jesús? ¿Se quieren ir? ¿Ustedes les parece muy pesado lo que oyen? Váyanse, porque es que no es popularidad, es la verdad. Y la verdad es la verdad. Ahora, ¿cómo va a ser sana nuestra tierra, por Dios? ¿Cómo va a ser sano el mundo? ¿Cómo van a ser sanos nuestros jóvenes? Ahora, ¿qué esperanza? O sea, ¿qué argumento le vamos a dar el día de mañana que un joven diga, no, es que yo me siento es un niño, yo me siento es niña, o una niña, yo me siento es niño? Cuando el vicario de Cristo dijo, no, eso está bien. Que el Señor nos perdone. Muy bien. Bueno, aquí están, me perdonan, pero como yo estoy estudiando y entonces para repasar yo hago esto y es que les enseño palabritas porque es parte de mis estudios. Ver, en hebreo rajá y en griego blepo, pero póngale cuidado todas las implicaciones de ver. En el Antiguo Testamento aparece 1306 veces utilizada la raíz rajá, ver. Mire todo lo que implica ver. Aconsejarse a sí mismo, aparecer, aprobar, contemplar, ciertamente considerar, discernir, disfrutar, tener experiencia, mirar, prestar atención, mirarse, dice unos a otros, mirar fuera, arriba, encima, marcar, encontrarse, estar cerca, percibir, presentar, proporcionar, considerar. O sea, todas estas implicaciones tiene la palabra ver. Y ahí les dejé dos palabritas porque ese es el juego. El hebreo son 3 letras y con prefijos, sufijos e infijos. Desde esa letra están todas las implicaciones, de esas 3 letras. Esas 3 letras, ver, cuando le agregan, le cambian pues una vocal, ahí le pusieron una vocal,
roé es quien ve, ¿sí? ¿Y saben a quién les llamaban los roé? A los profetas. Préstenle mucha atención que esto tiene mucho sentido, mucho sentido. A los profetas les llamaban los roé, o sea, los que ven, ¿sí? ¿Qué verá un profeta? ¿Qué creen que ve un profeta? Primero tiene que ver a Dios. El profeta ve el plan de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso, ver es rajá, pero el que ve es un roé, que se traduce también como vidente, ¿sí? El que ve, vidente. Y ahí está otra palabrita, mará, que es visión. Si ustedes miran en detalle, son las mismas letras, solo que se les agrega un antecitos, o se les cambia una vocal, o se les pone una después. Entonces, de ver viene el que ve y visión, que el significado de visión es proyección, incluso la traducen algo así como mirar en un espejo. O sea que esa palabra implica hacer tangible algo, ¿sí? Tal vez una imagen abstracta se vuelve tangible a través de la visión, ¿sí? Muy bien. En griego es un poco menos complejo, dice correctamente ver, estar atento, vigilante, sugiere ver algo físico con resultados espirituales, percepción, percepción. Esa palabra la usó Andrea ahora en la oración, percibir. O sea que percibir es ver atentamente, ¿sí? Percibir, es decir, lleva lo que se ve al ámbito no físico para que una persona pueda tomar la acción necesaria. Un verbo primario, mirar, contemplar, tener cuidado, mirar, percibir, contemplar, ver, prestar atención. Póngale cuidado al siguiente versículo. Un pueblo se pierde porque le falta visión. Y le falta visión, ¿por qué? No ve. Ojo. A ver, ya me miró mi esposa como raro, como de enredo. No. El ojo para ver, ¿sí? Pero para poderme enfocar de acuerdo a lo que oigo, ¿sí? O sea, que si yo no uso mi ojo para ver de acuerdo a lo que oigo, no voy a tener visión. Y la visión es lo que hace tangible lo que yo estoy oyendo. ¿Saben qué es una definición? ¿Dónde hay una definición de visión en la Biblia? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Léanlo. Eso es una definición de visión. O sea, hacer tangible algo. 11.1. La fe es, eso es visión. O sea, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve es visión. ¿Y dónde nació esa visión? En el oír. ¿Sí? En el oír la palabra de Dios. Ok. Miren ese Proverbio 29:18 en la traducción textual, en la Biblia textual tercera edición. Esa es ese versículo es de la Biblia textual tercera edición. Donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Pero cuán bienaventurado es el que guarda la ley. Esta versión es una versión, no es muy fácil de leer porque, como les dije, es una Biblia textual, o sea que ellos casi que han hecho una traducción. La mayoría de los traductores de la Biblia hacen traducciones por, sí, y como para traerla al idioma, o sea, sí, entonces ellos cogen párrafos y le hacen una traducción del párrafo, la idea. Pero la Biblia textual es casi palabra por palabra. Eso es no es muy fácil de leer por eso mismo, porque para nosotros puede ser un tanto incluso incoherente. Pero este versículo me parece muy claro y dice, donde no hay visión profética, no hay, el pueblo se desenfrena, pero cuán bienaventurado es el que guarda la ley. Y se acuerdan que les dije esas tres palabras que tenía que ver. El que ve que era el profeta, ¿sí?
y la visión, que era la palabra mará. ¿Qué es la visión profética? Es aquel que puede ver a Dios y al ver a Dios, ¿qué ve, Alexandra, que dijiste ahora? Ve su voluntad, ve sus planes, ve sus propósitos. Mire, la gente está, como decía el Puma, la gente no sabe a dónde va. José Luis Rodríguez, el Puma, la gente no sabe a dónde va. Y no sabe a dónde va porque primero, hay muchas voces que están indicando muchísimas cosas. Y segundo, hay tantas cosas que ver que son sofismas, que son cosas inexistentes e irreales, y no puede ver a Dios y entender el plan que el Señor tiene para su vida hoy. De ahí la dificultad para tomar decisiones y el aventarse a unas aventuras que van a traer algunas consecuencias nefastas para la vida. Pero quien oye al Señor y logra verlo a Él, ver su gloria y ver su majestad, ¿cómo se va a conducir? Cada paso lo va dando de la mano del Señor, con seguridad. Va a tener la certeza de que el Señor está en ese camino. Un pueblo se pierde por falta de visión. ¿Y qué visión? La visión que viene de ver al Señor. Ahora, ¿el profeta es solo aquel que se autodenomina profeta? ¿Profeta es todo aquel? Ah, ¿cómo, señora? El que guarda la instrucción. Es que profeta no es simplemente, vuelvo a digo, el que se autodenomina o lo señalan como profeta. Porque ¿cuál es la palabra profética más segura? La escritura. Muy bien. El consejo que nos da la Biblia, y vamos a leer rápidamente estos 2, 4, 6, 8, 9 versículos. Rápidamente les invito a que lo leamos. El consejo que nos da la Biblia es: alza tu mirada. Daniel 4:34 nos cuenta la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llenó de altivez, de soberbia y creyó que todo lo que había logrado era por él. ¿Eso le suele pasar al ser humano? Cuando el ser humano alcanza el éxito en cualquier área, cree, se engaña y dice que es por él. Y antes de la caída, ¿qué viene? La altivez del corazón. Pero dice el capítulo 4 de Daniel, versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Mire, ¿cómo anda la gente hoy? La gente anda así, con una cosa aquí en los oídos, que cada vez inventan un sonido más absorbente. ¿Cómo es que se dice? Sonido envolvente, se dice así. ¿Sí? Yo supe de una señora aquí en Cali que una vez la cogió un tren en el norte. Estaba haciendo ejercicio con sus cosas acá y ella nunca oyó el tren. Claro, dice mi esposa como profesional en seguridad y salud en el trabajo que cuando caminen, que cuando hagan deporte en lo posible no lleven sus oídos tapados. Por ejemplo, los que van en bicicleta. Ven, mire, es así que es común ahora que están de moda que los accidentes, digo de moda, porque como aquí en Colombia cualquier noticia la vuelven una moda, los que andan en bicicleta con audífonos, por Dios, o los que andan en el carro levantan las ventanas, así sea alabanza, ¿sí? O sea, así sea canciones a Papito Dios, pero pues uno tiene que estar alerta escuchando su entorno, porque es que puede causarle daño a alguien o le pueden causar daño. Entonces mire cómo funciona hoy. Tapones en los oídos, sonido envolvente, ¿y dónde tiene la mirada la gente? Abajo. Así caminaban los esclavos, con la mirada abajo. Mire, es que la postura del esclavo es literal. Hoy, así, con las manos juntas, ¿sí? Así. Así caminaban los esclavos, así, ¿cierto? Y nuestros niños y jóvenes caminan con las manos acá, con los oídos tapados y la cabezota abajo. Van así, como unos centros. Hay una lesión que le está dando a los jóvenes en los dedos,
Y aquí no, por casualidad, aquí están saliendo protuberancias, ¿cómo se dice, doctora? Prominencia. Prominencia aquí en la cerviz, por andar viendo al suelo y no oyendo. Oye, increíble, es que el sistema que montó el diablo es exitoso. Entonces, ¿qué nos aconseja y cómo, ustedes, los que no han leído la historia de Nabucodonosor, cómo se comportaba Nabucodonosor cuando cayó en esta situación? ¿Algunos se acuerdan? Como una bestia. Dice que era como una bestia, comía como los animales. Los que lo quieran leer, eso está en el capítulo 4 de Daniel. Pero cuando Nabucodonosor volvió en sí, algo así como cuando se quitó los audífonos y cuando dejó de estar clavado al suelo y levantó su mirada. Y mira cómo dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. ¿Y qué dice luego? Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ustedes saben que lo que está diciendo Nabucodonosor acá es lo que él no quiso reconocer de Dios que lo llevó a esa situación. Porque Nabucodonosor se subió a una terraza y empezó a mirar su reino y empezó a jactarse. ¡Ja! Lo que he logrado. ¡Ja! Lo que tengo. Muchos se jactan de muchas cosas y dice que en su corazón, eso está en Romanos 1, se entenebrece y empieza a argumentar y a irse en contra del Señor. Miren estos dos salmos, 122.1 y 123.1. Salmo 122.1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mire, en la teología del Antiguo Testamento, 122, yo dije 122, 121, 1 y 2, perdónenme. 121, 1 y 2, espérenme. No sé si se puede corregir. Ahí quedó como... Bueno, el que escribió mal, perdóname, 121, 1 y 2, ¿listo? Alzaré mis ojos a los montes. Les decía que en el Antiguo Testamento hay una teología general en el Medio Oriente de que Dios es un Dios de los montes, ¿sí? De los montes. Por eso los altares, ¿dónde los hacían? En los montes. Por eso la gente subía a los... Entonces el monte era como un lugar intermedio entre Dios y el ser humano. Entonces, el hombre se esfuerza en subir al monte y Dios ve el esfuerzo del hombre de subir al monte, de pagar el precio de ir al monte, y Dios desciende al monte. Era el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Eso está regado en toda la teología del Medio Oriente. Tiene mucha lógica. Porque, ¿qué hizo el mismo Jesús cuando nos habla de su vida de oración? ¿Qué hacía Jesús? Al monte. Y habla, se iba al monte, aun cuando era oscuro, se iba al monte muy de madrugada y allá se encontraba con Dios. De ahí que alzar los ojos a los montes implica alzar nuestra mirada al Señor. Donde nosotros hacemos el devocional, tenemos un regalo muy lindo del Señor y es que esa ventana nos da hacia todos los farallones. Entonces, nuestro devocional, cuando empieza a amanecer, vamos viendo el amanecer del día y va saliendo el sol hacia los farallones. Y yo puedo decir que todos los días el Señor nos da una lucecita. A veces se nubla y ya no se ve nada, pero casi todos los días vemos una lucecita en los farallones. El Dios de las alturas. Salmo 123:1 dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Isaías 45:22. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay más. Hebreos 12. ¿Qué dice el 2, Alexandra?
Muy bien. Y el 3 va ligado a eso porque el 2 dice puesto los ojos en Jesús, pero el 3 dice considerada aquel. O sea, que no es solo mirarlo, sino observarlo, considerarlo. Juan 11:41 dice así: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al Padre, a lo alto, que dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Impresionante, ¿no? O sea, no es mirando, es tratando de ver al Padre. Y él levanta su mirada. Ustedes se acuerdan leer en los evangelios que en varias oportunidades Jesús, ¿qué hizo? Alzó sus ojos. ¿De qué otra oportunidad se acuerdan en que él alzó los ojos? Sí, ¿qué más? Un milagro. La multiplicación de los panes y los peces. ¿Se acuerdan que dice? Alzó la mirada, dio gracias al Padre y repartió. Juan 17:1. Estas cosas habló y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Pregunta ahí, mi amor, para que te escuchen. Ábrele el micrófono, Simón, por favor. Hay oraciones que hay que hacer teniendo presente, eso es por no mirar a Jesús, puesto los ojos en Jesús. Oraciones como la necesidad de ver abundancia en su casa cuando hay escasez, implica que usted mire al cielo. ¿Por qué? Porque si usted se queda viendo la escasez, no va a ver el milagro de la multiplicación. Cuando se trata de la resurrección, es decir, personas que están en una condición sin esperanza, sea espiritual, emocional o física, es mejor que usted no mire al paciente, ¿sí? Es mejor que usted no vea. Deme un segundito, ven acá, deme un segundito que se cayó el internet allá. Les decía que, ahora sí se escucha, que hay oraciones que hay que saber hacer mirando al cielo. Y esto es fruto también de lo que decía mi esposo, de que hay que mirar a Jesús. Entonces, peticiones respecto a la abundancia. Cuando usted está en escasez y tiene un problema donde le falta algo, es bueno que usted mire al cielo. ¿Qué significa esto? Que no se quede mirando lo que le hace falta o lo que no tiene. Entonces, cuando usted pida por ese tipo de milagros, tenga presente lo que Jesús hizo. Por otro lado está la resurrección, y yo les hablaba de situaciones en nuestros hogares donde usted no tiene esperanza, donde usted se queda viendo o la enfermedad física o la condición emocional, o también pues esa parte espiritual que a veces pues nos aflige, porque digo, bueno, aquí no hay conversión, aquí no hay arrepentimiento, y si yo me quedo viendo ese escenario, pues no voy a ver el poder de la resurrección. Les digo de manera de experiencia, como sierva de Dios, yo me he podido mantener mirando al cielo, porque si me perdonan si yo hiero susceptibilidades en ese momento. Pero si yo me quedo viendo la fe de muchos, o la actitud de muchos frente al Señor, empezando por mi casa, ¿no? O sea,
yo no avanzaría. Yo miro al Señor. Por eso es tan importante tener presente que el sembrador salió a sembrar. Y si yo me quedo viendo la tierra, esperando, no, yo salí a sembrar y el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Un matrimonio, si usted se queda viendo al esposo o a la esposa en su conflicto, mire al Señor, porque de Él es la resurrección. Es la salvación, miradme a mí. ¿Quién está pendiente administrando que? Bueno, muy bien, gracias, mi amor. Sigamos. Apocalipsis, a propósito de Apocalipsis, que estamos estudiándolo. Apocalipsis 1, desde el versículo 12, desde el 10, perdón, 10 al 12, dice así. Yo estaba, ojo con esto, estos dos versículos muy importantes. Yo estaba chateando. Yo estaba chismoseando. Yo estaba quejándome. Yo estaba pereciendo. ¿Qué dice Juan? Yo estaba en el Espíritu. ¿Sí? O sea que si estaba en el Espíritu, ¿qué estaría haciendo Juan? Orando, adorando, intercediendo. Yo estaba en el Espíritu, dice la Biblia, en el día del Señor. Y oí, ojo, mire que aquí estos dos versículos van a dar una clave. ¿Cómo estaba él orando en el Espíritu? Cuando estaba orando en el Espíritu, oí una gran voz, dice detrás de mí una gran voz, como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que está en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi, y empieza a describir todo lo que vio. Pero entonces, ¿dónde estuvo el secreto? En estar en el Espíritu. Y al estar en el Espíritu pudo oír, y al oír pudo ver. ¿Y qué vio? Lo que vimos ahora, visión profética. Lo vio todo. Todo. Y lo que vio Juan tiene un alcance enorme, impresionante. Hechos 7:55. Este es como uno más ahí como que es de San Esteban. Y Esteban, miren lo que dice Esteban también, Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Conclusión. No vamos a ver y no vamos a oír, así tengamos oídos y ojos, y no vamos a entender en el corazón ¿hasta qué? Que no vivamos en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es una bendita decisión. Mire, vivir en el Espíritu es constante, porque digamos que este es el Espíritu, la diestra, o destra en italiano, y esta es la carne, o sea, ¿cómo se dice en italiano? La sinestra, ¿sí? Destra y sinestra. De ahí viene, por eso en la antigüedad se creía que ser zurdo era malo. De ahí viene que la diestra era bendita y la siniestra era mal. De ahí viene siniestro. De hecho, la expresión siniestra, y con la izquierda me defiende. Ajá. Entonces, digamos que nuestra vida es espíritu y carne, ¿sí? Mi derecha y mi izquierda. Constantemente, mire, constantemente. Entonces, alguien me falta de respeto, ¿sí? Alguien me dice tonto, por decir algo, tonto. Entonces yo tengo plan A y plan B. Plan A es inclinarme por el espíritu
Y si yo me inclino por el espíritu, ¿cómo sería mi respuesta a esa ofensa? En el espíritu. En el espíritu sería, a ver, ¿cuál sería el argumento? Ahí está. ¿Qué dice el Señor Jesús? Entonces dice, ajá, que si así me maldicen y yo bendigo. Uno. También, ¿qué dicen? Por ejemplo, dice, no respondáis a mal con mal. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Qué más dice? Dice, mía es la venganza. ¿Sí? Entonces, yo tengo la opción de inclinarme por el espíritu constantemente, constantemente. Le llega un mensaje de un ex al celular. Entonces, generalmente el celular se tiene en la sinestra. Entonces, le llega el mensaje del ex y usted tiene ahí, ¿qué procura? ¿El espíritu o la carne? ¿Sí? Entonces la carne le dice, sí, digamos un ex para alguien que está comprometido, alguien o noviado, comprometido, está comprometido. Entonces empieza, la destra dice, yo no tengo nada que ver con esta persona, esto es asunto del pasado. Pero la sinestra le dirá, ¿qué querrá? ¿Cómo estará? ¿Por qué me estará escribiendo? Esa es la lucha constante y diaria, de que alguien se le atravesó y usted, en vez de decirle una mala palabra, se calle y Señor, bendícelo y perdónalo. ¿Sí? Tampoco decir, Señor, tuya es la venganza. No, no. Y es constante, mire, es constante, constante. Usted tiene a toda hora, o procura, ¿y qué dice Pablo en los Romanos? El ocuparse del espíritu es, y el ocuparse de la vida, y el ocuparse de la carne es muerte. Si no estamos en el espíritu, no vamos a oír. Si no oímos, no vamos a ver. Y si no vemos, nuestro corazón, ¿se acuerda lo que vemos en Mateo? No va a entender. Y si nuestro corazón no entiende, no nos vamos a convertir. Y si no nos convertimos, no vamos a ser sanos. Ahí está, para que sigan los cristianos locos y enfermos. Enfermos en todas las áreas, en todas. Hay enfermedades financieras, emocionales, espirituales, físicas, en todas las áreas. Ahí está. Es la decisión de quién, de cada uno. Es una decisión de cada uno. Vamos a orar entonces. Vamos a disponer el corazón y a darle gracias al Señor. Bueno, tome la mejor postura, tranquilo, pueden orar, pero que tengan la mejor actitud del corazón, eso es lo más importante para orar. Ustedes tuvieron ya la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, ahora dense la oportunidad de que Dios los escuche. Y cierra sus ojos, y si usted cree que tenga algo en su corazón que impida que Dios lo escuche, póngase de acuerdo con Él. Así lo dice el mismo libro de Isaías, venid, pongámonos a cuentas. Y ponernos a cuentas es reconocer, es confesar, es buscar su perdón. Y el perdón de nuestros pecados, según 1 de Juan 9, viene cuando le confesamos nuestros pecados. Y ahí veremos y conoceremos su fidelidad y su justicia para ser perdonados, incluso para que Él nos limpie de toda maldad. Aquí está mi corazón, mi Señor, delante de ti. Pongo mi vida delante de ti. Límpiame y permíteme hoy, Señor, decidir, procurar mi vida espiritual, darle prioridad a mi vida espiritual. Muchos invierten millones de pesos en su parte intelectual. Millones de pesos, muchísimo tiempo, horas, noches enteras de desvelo y de trasnocho, por su intelecto que para muchos ni siquiera es el intelecto. Para muchos es el cuerpo, porque pretenden que a través de aumentar su nivel académico tenga una mejor oportunidad laboral y tenga más dinero.
Tampoco fue un interés de alimentar el alma, sino el cuerpo, estatus. Pero ¿cuánto nos esforzamos por procurar crecer espiritualmente? ¿Cuánto nos enfocamos en verdad en el Señor? Para muchos el Señor es un elemento más que puede contribuir a nuestros objetivos. Pero como dice Pablo a los Filipenses, Señor, tú eres mi meta. Tú eres el camino y la meta a la cual quiero llegar. De verdad, este mundo está desenfrenadamente caminando a la perdición. Porque no ve, porque no oye, porque no entiende. Y aquellos que han tenido la oportunidad de ser iluminados, tampoco saben qué ven, tampoco disciernen lo que oyen, y mucho menos lo van a entender. Al punto que muchos profesantes de la fe admiran, Señor, aquellos que admiten la corrupción, el pecado, la maldad, la perversión, el degenero de la sociedad, del alma, de las personas, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Yo te pido que me despiertes y me guardes. Yo no quiero dar cosas contra el aguijón. No quiero ser insensato, imprudente y rebelde a tu palabra. Perezoso y negligente, Señor. Porque eso es lo que este mundo nos promueve, la pereza, la negligencia, lograr mucho con muy poco esfuerzo, con el menor si es posible, con ningún esfuerzo si es posible. Por el contrario, lo que tú nos ofreces es esfuerzo, valentía, determinación, perseverancia, disciplina. Pero el fin será glorioso, será glorioso. Yo personalmente anhelo y necesito verte. Necesito ver tu gloria. Necesito ver tu verdad. Necesito, Señor, ver, conocer y entender tus planes. No para jactarme que crea y conozca. No, yo los necesito para dirigirme de manera que a ti te agrade. Y que si puedo ser un fiel testimonio de tu verdad, mi vida pueda ser luz para muchos que están en las tinieblas. No hay manera que un cristiano te agrade si no pretende y no busca ser luz. Un cristiano que solo quiere recibir favores, pero no piensa en que su vida sea un referente para otros, se va a quedar en el camino, se va a quedar corto. Despiértame, Señor. Yo no quiero andar en la bestialidad que andaba Nabucodonosor, porque literalmente se comportaba como una bestia, como un animal, sin Dios y sin ley, clavado su mirada en el suelo, en las circunstancias, en la dificultad, en el problema, en el otro, mirando al otro, mirando la necedad del otro, viviendo frustrado por la necedad del otro, la insensatez. Por eso, Señor, no hay manera de ser salvos si no dirigimos nuestra mirada hacia ti. Porque al mirarte, allí está la esperanza, allí está la vida, allí está, Señor, el todo para nosotros. Te pido que quites el tapón de nuestros oídos, quita la venda de nuestros ojos y derrumba, quiebra la coraza que ha envuelto, Señor, nuestro corazón, que lo ha engrosado para resistir a entenderte. Dispón nuestro ser para procurarte a ti, Señor. Bendice a cada uno de los que en esta noche nos acompañan. Apártalos del mal, guíalos por sendas de justicia y de verdad. Y permíteles cada día, Señor, por favor, ser iluminados por la verdad de tu palabra y de tu espíritu. Ora en este momento por aquel que está con alguna necesidad crítica. Puede ser una necesidad espiritual, emocional,
física. Física respecto a la salud o a una situación económica difícil. Si usted sabe que alguien está en una situación así, ore por él. Si es usted mismo, ore por usted. Con fe, con esperanza. Y dígale claramente al Señor: Señor, se me dificulta enfocarme en ti, se me dificulta oír tu voz, porque de verdad que esta situación agobia mi alma. Dígale si le ha costado orar, confiar en Dios, si esta situación es tan fuerte, dolorosa, tan angustiante. Dígale: solo tu paz, solo tu luz, solo tu ayuda puede darme una respuesta en este momento. Ore con fe. Y si lo que no tiene es fe, pídale a Dios que aumente la medida de la fe. Aumenta mi fe, mi Señor, por favor. Yo te pido en el nombre de Jesús que extiendas tu mano, tu diestra de justicia, de poder, sobre las personas que en este momento experimenten enfermedad física. Pon tu mano, Señor, allí en ese lugar. Quita la dolencia y quita la causa de ese dolor, por favor. Quita la dolencia y la enfermedad, te lo pido, Dios. Llena ese vacío de ese corazón. Consuela la tristeza, Señor, de ese corazón. Por favor, perdona ese pecado y libra la culpa de ese alma que te necesita. Rompe, Señor, esa cadena de impiedad, esa herencia maldita, Señor. Rómpela en el nombre de Jesús, Padre. Y te pido, por favor, que reprendas al devorador de tus hijos. Reprende al que engaña, mata, hurta, destruye. Repréndelo, Señor. Reprende al devorador, al que engaña y miente. Rompe, Señor, las cadenas de tu pueblo. Anula los planes del faraón para que tu pueblo no te alabe, y dale libertad para que ese pueblo te alabe y te adore. Perdona a nuestros gobernantes, ten misericordia de nuestras naciones. Reprende, Señor, a aquellos que conscientemente se atreven, Señor mío, incluso a hablar en tu nombre y a avergonzar tu santidad y tu verdad. Por favor, oh Dios, y ten misericordia, ten misericordia. Yo sé que tú eres un Dios clemente, de misericordia, de paciencia, y das oportunidades. Pero también te pido, Señor, que hagas justicia, por favor. Hazle justicia al huérfano, a la viuda, al agraviado, al menesteroso. Escucha su clamor y haz justicia, Señor. Gracias por bendecirnos con tu palabra, escucharnos en esta noche y darnos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.